Acaba de salir el sol en la tierra de Canaán y estamos moviéndonos de norte a sur por la carretera 90 entre dos poblados históricos, el poblado de Jericó y el poblado de Ein Gedi. Pero no estamos solamente viajando entre dos poblados, sino que de manera simbólica nos estamos moviendo también entre dos etapas históricas diferentes, entre el Neolítico y el Calcolítico o la Edad del Cobre. Estoy en el desierto de Judea, en la zona de Ein Gedi, buscando un templo de hace 6000 años. Estamos en un templo del periodo calcolítico, de hace aproximadamente 6000 años de historia. Chalcos en griego significa cobre y litos significa piedra, es decir, es un periodo histórico en el cual se empieza a combinar junto con la piedra, que ya se venía usando en el periodo neolítico, también el cobre. El cobre es uno de los metales que dan inicio a la edad de los metales, es decir, es una época en la cual se comienza ya a hacer uso de una tecnología más avanzada y por eso se llama calcolítico, piedra y cobre. Esa especie de construcción circular que se cree que se utilizaba para hacer algún tipo de ritual, algún tipo de culto. Ahora, no está claro ni quién era la civilización que construyó este lugar. Esto pasó hace aproximadamente 6000 años y este lugar fue repentinamente abandonado, ni tampoco está claro a quién iba dirigido el culto que se realizaba en este templo. Creemos hoy en día en la investigación académica que debido a que nos encontramos en la zona de Ein Gedi y aquí se encuentra el Mar Muerto por un lado y también hay un oasis con ríos y manantiales de agua dulce, que es muy probable que el culto que se realizaba en este lugar estuviese dedicado al agua o a algo vinculado con el agua, pero no lo tenemos del todo claro. Lo que sí es importante descubrir en un lugar como este, en un templo que tiene 6000 años de historia, es que ya hace 6000 años el tema religioso, el tema ritual, los asuntos de culto comienzan a estar institucionalizados. Ya no se trata solamente de una fe personal, sino que ya hay templos, ya hay sacerdotes, ya hay utensilios que se necesitan para el culto ritual. Es decir, los asuntos de fe se institucionalizan hace aproximadamente 6000 años. Y esta es una de las pruebas de eso que sucede aquí en el año más o menos 4000 a.C., es decir, en el periodo calcolítico. Aquí a unos 10 kilómetros al sur se encontraron en una de las cuevas que hay en la zona del Mar Muerto cientos de utensilios de cobre. Los investigadores están convencidos de que esos utensilios de cobre son los utensilios que utilizaban los sacerdotes que trabajaban y que ofrecían rituales en este lugar. Lo más curioso de este hallazgo es que no hay cobre en esta zona. Los yacimientos de cobre más cercanos se encuentran a cientos de kilómetros, lo que significa que los miembros de esta civilización venían de otras regiones del creciente fértil o mantenían con esas regiones estrechos vínculos comerciales. La tierra de Canaán ha sido desde hace miles de años una especie de cruce de caminos que unía las dos grandes civilizaciones que había en el creciente fértil. Por un lado, en la región del sur tenemos la civilización egipcia y por otro lado, en el norte, tenemos la civilización que se desarrollaba o las civilizaciones que se desarrollaban en la región de Mesopotamia. Canaán estaba en el centro de ambas civilizaciones. Esto hacía que Canaán también funcionara como una especie de tierra de acogida. Por aquí pasaba la gente, por aquí pasaron ejércitos antiguos, comerciantes que venían de Mesopotamia a Egipto o de Egipto a Mesopotamia, pero también individuos o familias que buscaban una especie de futuro mejor o quizás se estaban escapando por cualquier motivo de su lugar de origen. Se establecían en Canaán, que los acogía y así poco a poco se fue desarrollando lo que más adelante se va a conocer como la civilización cananea. Esta es la historia de Abraham y de su familia, que abandona la ciudad de Ur, en donde vivía junto a su familia y junto con su sobrino Lot,
se dirige a la ciudad de Harán, que se encuentra también en el norte, y de la ciudad de Harán finalmente se traslada a esta región, a Canaán, donde se termina asentando junto con su familia. La historia de Abraham que leemos en la Biblia es la historia no solo de Abraham y de los patriarcas de Israel, sino de muchos individuos y familias que, debido a que Canaán se encontraba en el centro de las dos grandes civilizaciones, llegaban a este lugar y aquí se establecían. Hay quienes han postulado que el periodo de los patriarcas es el periodo calcolítico. Sin embargo, según la cronología bíblica, el periodo de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob encaja mucho mejor dentro de la edad del bronce, que va del 3300 a.C. al 1200 a.C. Es un periodo muy largo, de aproximadamente 2000 años, en el que surgen las ciudades-estado cananeas. Los antiguos pobladores, que eran nómadas, se transforman en sedentarios y se establecen en lo que se conoce como las ciudades-estado de Canaán. Y es por eso que la edad del bronce, aquí en la tierra de Israel, se la conoce también como el periodo cananeo. Al llegar a Canaán, Abraham se asienta junto con su familia en el sur de la tierra de Israel, en el sur de la tierra de Canaán, una región desértica conocida como la zona del Negev. Nacen en esa época las ciudades-estado cananeas. Una de esas ciudades es la ciudad de Arad, que está situada a las puertas del desierto. A simple vista, el desierto podría parecer amenazante, tenebroso, peligroso, desconocido. Sin embargo, es precisamente del desierto de donde Arad y ciudades como esta en el periodo cananeo obtienen precisamente su poder y su fuerza. Los materiales con los que comercia, sal, cobre, betún, piedra, todo eso se obtiene del desierto. Esta casa es una casa típica del periodo cananeo. Podemos ver aquí que hay una entrada muy estrecha, por la cual yo estoy entrando ahora al interior de la casa, y una vez adentro llaman la atención algunas cosas. Primero, podemos ver ahí esa piedra que se encuentra en el centro de la casa, que aparentemente lo que hacía, su función era sostener el techo, que estaba construido totalmente de madera, a diferencia de las paredes, que como podemos ver, estaban construidas totalmente con piedra. Esta casa no tiene ventanas. La función de esta casa era entrar únicamente para protegerse del calor que hay afuera en el desierto y también para dormir. El resto de la vida social, el resto de la vida cotidiana, las labores domésticas se realizaban afuera. Y de hecho, si volvemos a salir, vamos a ver que efectivamente aquí afuera había un pequeño patio con algunas construcciones, como podemos ver ahí, en donde cocinaban, guardaban a los animales, tenían almacenes en donde también almacenaban la comida que cultivaban en los campos agrícolas que había aquí alrededor. Como estas casas, eran todas las casas del periodo cananeo. Sin embargo, nosotros leemos en la Biblia que Abraham y sus descendientes no viven en casas como esta. De hecho, parece que ni siquiera forman parte de las ciudades-estado de Canaán. ¿Por qué? Porque la Biblia los describe como nómadas o seminómadas. Cada vez que se asientan en algún lugar, porque se asientan en lugares, la Biblia da la sensación de que ellos se asientan al margen de las ciudades, en las afueras de las ciudades. ¿Por qué? Porque vienen con sus carpas, con sus tiendas de campaña y además se van moviendo todo el tiempo de lugar en lugar por toda la geografía de la tierra de Canaán. Comienzan en la ciudad de Siquem, luego se van a Betel, de Betel se van al Negev, del Negev se van a Egipto, de Egipto vuelven a Canaán pero se establecen en Hebrón. Es decir, Abraham y sus descendientes viven en la tierra de Canaán. Y viven en la tierra de Canaán en el periodo cananeo. Pero no son parte del complejo de ciudades-estado que había en esa época. Son nómadas, son seminómadas, viven al margen de la sociedad.
Y a eso tenemos que sumarle el hecho de que a veces la Biblia nos muestra cómo Abraham y sus descendientes pactan con reyes de ciudades-estado, es decir, no son parte de esas ciudades-estado, y esto se parece muchísimo a un fenómeno llamado el fenómeno de los Abiru, que describen unas cartas encontradas en un yacimiento arqueológico en Egipto llamado Tel Amarna. Las cartas de Amarna son un archivo de tablillas de arcilla del siglo XIV a.C., encontrado en las excavaciones de la ciudad de Amarna, en Egipto. En las tablillas, escritas en acadio con escritura cuneiforme, se recoge la correspondencia diplomática entre el faraón de Egipto y sus reyes vasallos de las ciudades-estado de Canaán. En varios de los textos, llama la atención la mención a personas que viven en grupo, como si fueran clanes o tribus, pero están apartadas de los centros urbanos y no son parte de las ciudades-estado. El archivo de Amarna denomina a estos grupos con el nombre genérico de los Abiru. Existe un cierto misterio sobre estos Abiru y sobre su relación con los antiguos hebreos. El término Abiru parece indicar más un estatus social que una identidad étnica. Los Abiru son descritos en las cartas de Tel Amarna como pobladores despojados de sus derechos, como inmigrantes que llegaron a Canaán y no forman parte de las ciudades-estado porque las ciudades-estado no tienen interés tampoco en recibirlos, y entonces esos individuos que habían llegado de lugares diferentes se juntan teniendo identidades étnicas diferentes para tener más fuerza. De ese modo, son nómadas o seminómadas, se establecen en la región montañosa del centro del país y viven en tiendas de campaña, con rebaños, del mismo modo en que nosotros leemos en la Biblia que son descritos los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que poner especial énfasis en el hecho de que los Abiru no son un grupo homogéneo desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista étnico. Ahora, recordemos la historia de Abraham. Abraham es un inmigrante de Ur, que viene pasando por Harán, ciudad en donde mucha gente de Harán se suma a su grupo. Tenía una concubina egipcia, su ayudante era de Damasco, es decir, Abraham y su grupo no eran un grupo étnico desde un punto de vista homogéneo. Vivían en la zona central del país, tenían rebaños, no eran parte de las ciudades-estado, eran seminómadas, vivían al margen de la sociedad, es decir, todo, absolutamente todo lo que conocemos de la historia de Abraham y su familia coincide con lo que nos cuentan las cartas de Tel Amarna al respecto de estos Abiru, de este grupo que vivía en la época cananea al margen de las ciudades-estado. Y por si esto no fuera suficiente, los términos Abiru y hebreo tienen la misma raíz etimológica, lo que parece indicar una clara relación entre ellos. No me va a servir de mucho igual. Cuenta el relato bíblico que tras el llamado de Dios, Abraham abandona la región de Mesopotamia y se traslada aquí, a la tierra de Canaán. Se establece junto con Lot, su sobrino y su familia, en un lugar llamado Betel, al sur de Siquem, actual ciudad de Nablus. Lo que sucede a continuación es que hay una pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham por un tema de control de territorio. Abraham se da cuenta de la situación y ofrece una solución dramática: dividirse el territorio. Le da a escoger primero a Lot, y Lot decide establecerse en esta región, cerca de la zona del Mar Muerto, en un lugar en donde antiguamente existían varias ciudades, las más famosas de ellas llamadas Sodoma y Gomorra, ciudades y zona que la Biblia la describe como una zona muy fértil, muy próspera, y la compara incluso con el propio Jardín del Edén. Es en ese momento cuando las familias de Lot y Abraham se separan. Lot se establece en esta región y Abraham se establece un poco más al sur,
en la zona de Hebrón y posteriormente en la zona del desierto del Negev. Aquí arriba podemos ver una estatua gigante que, según la tradición, es nada más y nada menos que la mujer de Lot. Pero antes quiero que vean otra cosa, síganme. Estamos ahora en el interior de una cueva gigantesca, dentro de un monte gigante que se llama el Monte de Sodoma. Estamos cerca de la región del Mar Muerto, estamos cerca de lo que antiguamente era la ciudad de Sodoma, que estaba junto a la ciudad de Gomorra, ciudades destruidas hace aproximadamente 4000 años. Miren esto, no solamente la estatua de la mujer de Lot es una estatua de sal, sino todo el monte. Es un monte que está hecho completamente de sal. Podemos ver aquí esta parte blanca que es sal. De hecho, efectivamente es sal. Toda esta zona es una zona en donde la tierra se junta con la sal que hay por toda esta región. Según la tradición, esa estatua de sal que vemos allá arriba es efectivamente la mujer de Lot. Incluso el historiador judeo-romano Flavio Josefo escribe en sus libros hace 2000 años que en la zona del Mar Muerto, cerca de donde antiguamente estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, hay una estatua de sal que la gente la llama la mujer de Lot. La historia de la mujer de Lot es así. Dios, hace 4000 años, según el texto bíblico, quiere destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra que se encontraban en esta región. Pero gracias a la intermediación de Abraham, logra rescatar a Lot y a su familia. Dios saca a Lot y a su familia de Sodoma antes de que Sodoma sea destruida, pero con una condición, que al salir de la ciudad, la gente que camina hacia afuera no mire hacia atrás. La mujer de Lot no logra resistir la tentación y se da vuelta, mira hacia atrás. Y en ese momento, cuenta el texto bíblico, que se transforma instantáneamente en una estatua de sal, que podemos ver, según la tradición, aquí presente, hasta el día de hoy. Hay estudios que indican que hace unos 4000 años hubo en esta zona un gran terremoto que lo destruyó absolutamente todo. El Valle del Jordán es una región con una importante actividad sísmica, ya que se encuentra justo en la fractura geológica sirio-africana. Este terremoto pudo haber sido, según algunos investigadores, la base que luego dio origen a la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así es como Lot sobrevive, y según la tradición bíblica, se transforma en el padre de dos pueblos, de Amón y Moab, cuyas regiones montañosas podemos ver aquí enfrente, del otro lado del Mar Muerto, en lo que hoy en día es Jordania. Es importante aclarar, no todos los Abiru eran hebreos, puesto que los Abiru no componían un grupo homogéneo étnicamente. Pero sí es posible que los antiguos hebreos hayan sido Abiru. Sí es posible que los antiguos patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Lot, hayan vivido, como los Abiru, al margen de la sociedad cananea de la época. Y son esos grupos, los Abiru, esos grupos que vivían socialmente marginados, que tenían rebaños, que tenían tiendas de campaña en las afueras de las ciudades-estado de Canaán. Son ellos en quienes nos tenemos que fijar cuando queremos reconstruir el origen del antiguo pueblo de Israel.